Es curioso cómo en algún momento de la vida todos sentimos que algo no encaja, como si intentáramos sintonizar una emisora de radio y por más que giremos el dial, el sonido nunca termina de aclararse. Hay una música sonando dentro de nosotros, pero el ruido de la mente cubre su melodía, y entonces creemos que el problema está en el mundo, en las circunstancias, en los demás, cuando en realidad la frecuencia desajustada viene de dentro. La mayoría de las personas cree que la intención es solo desear algo. Desear un nuevo trabajo, un amor, una casa, una sanación. Pero como enseña el Dr. Joe Vitale, la verdadera intención no es solo un pensamiento positivo. Es una fuerza viva, una vibración que moldea en silencio el campo de la realidad. La intención es una emisión energética, no una frase dicha en voz alta. Es una onda que nace en el corazón, atraviesa la mente y habla directamente con el universo, incluso cuando no decimos ni una sola palabra. Sin embargo, existe un dolor profundo escondido detrás de esta comprensión. El dolor de quien vive con buenas intenciones y aún así no ve resultados. La persona que ora, que visualiza, que hace todo lo que aprendió sobre espiritualidad, pero sigue atrayendo caos. Sigue viviendo repeticiones de escasez, desencuentros, frustraciones. Es como si el universo no la escuchara, como si algo dentro de ella estuviera fuera de su alcance. Ese dolor no es solo emocional, es vibracional, es la fricción entre lo que se desea y lo que inconscientemente se emite. Piensa por un instante. Puedes desear escuchar una nueva canción, pero si sigues sintonizado en la misma estación, escucharás siempre el mismo sonido. La vida funciona de la misma forma. Las intenciones son ondas, y las ondas solo se reconocen cuando están en la misma frecuencia. Por eso Joe Vitale dice que el primer paso no es querer, es limpiar. Limpiar las interferencias internas, los ruidos emocionales, las creencias ocultas, las memorias que vibran en el inconsciente y distorsionan el mensaje que envías al universo. La neurociencia lo confirma. Joe Dispenza muestra que cada pensamiento es un pulso eléctrico que recorre el cerebro y altera el campo electromagnético del cuerpo. Esto significa que lo que piensas no se queda solo en la mente. Viaja, se expande, crea ondas que impactan el campo a tu alrededor. Tu cuerpo es una antena y cada emoción es una frecuencia. Cuando piensas con claridad pero sientes miedo, la señal que el universo capta es la del miedo. Por eso muchas veces haces todo bien y aún así el resultado no llega, porque la emoción que emites no coincide con tu deseo mental. Joe Vitale llama a este desalineamiento ruido vibracional. Es como intentar conversar con el universo en un idioma que no entiende. Y lo curioso es que cuanto más fuerza pones, cuanto más intentas controlar el tiempo y la forma en que las cosas deben suceder, más ruido creas. La intención no se manifiesta por insistencia, se manifiesta por sintonía. Por eso, la psicología de la intención comienza con una pregunta que parece simple, pero es profundamente reveladora. ¿Qué estás emitiendo realmente cuando dices que quieres cambiar de vida? Porque muchas veces, detrás del quiero prosperar, existe el miedo a la escasez. Detrás del quiero amor, existe el dolor del abandono. Detrás del quiero paz, existe la negación del propio caos. Y el universo responde no a lo que dices, sino a lo que vibras. La intención, entonces, no es una técnica, ni un mantra, ni una lista de deseos. Es un estado interno. Es la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que realmente crees posible. Es una conversación íntima entre tu conciencia y el campo invisible que conecta todo. A partir de este punto, el proceso de transformación comienza. No con el esfuerzo de intentar atraer algo, sino con la decisión de limpiar lo que impide que tu frecuencia se comunique claramente con el universo. Y cuando esa limpieza sucede,
Algo extraordinario ocurre también. La realidad comienza a responder de forma diferente. Personas, oportunidades y señales aparecen con naturalidad. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de sintonía. Quizás este sea el verdadero sentido de la psicología de la intención. Comprender que al universo no hay que convencerlo, hay que comprenderlo, y que el cambio no comienza cuando declaras lo que quieres, sino cuando te vuelves coherente con lo que quieres. Entonces, respira. Permítete sentir lo que vibra en ti en este instante. Percibe el sonido de tu propia frecuencia y pregúntate con sinceridad, ¿mi intención nace de la falta o de la presencia? Esta es la clave que define todo lo que vendrá después. Capítulo 1. La frecuencia oculta de las emociones. Hay una verdad silenciosa que pocos perciben. No es lo que piensas lo que crea tu realidad, es lo que sientes. Las emociones son el lenguaje primordial de la energía, el código invisible que habla directamente con el campo cuántico. Antes de que el universo responda a tus intenciones, primero decodifica la vibración emocional que las sustenta. Y es aquí donde la mayoría de las personas se pierde, porque creen que están atrayendo con la mente, cuando en realidad están emitiendo con el corazón. Joe Vitale enseña que la emoción es el combustible de la creación. Pero si ese combustible está contaminado por el miedo, la duda o la culpa, la vibración se fragmenta y la realidad responde con incoherencia. Piensas en prosperidad, pero vibras inseguridad. Pides amor, pero vibras carencia. Visualizas paz, pero vibras ansiedad. Esta distancia entre lo que quieres y lo que sientes crea una tensión vibracional que el universo interpreta como confusión, y la confusión no manifiesta nada, solo repite lo que ya existe. En la neurociencia emocional, esto tiene un nombre: disonancia. El cuerpo y la mente están en desacuerdo, enviando señales opuestas. El cerebro racional proyecta un deseo, pero el sistema límbico, donde residen las memorias emocionales, mantiene activa una vibración de escasez. Es como intentar transmitir un mensaje de amor usando una frecuencia de miedo. La transmisión simplemente no llega. La psicología de la intención revela que el primer paso para manifestar es reconocer lo que está vibrando ahora. Porque la verdad es que no puedes crear algo nuevo mientras niegas lo que sientes. La emoción reprimida no desaparece, solo cambia de forma y se filtra en las intenciones, distorsionándolas. Por eso muchas veces el universo parece no escuchar. Él sí escucha, pero responde a la frecuencia más fuerte, y casi siempre la más fuerte es la que intentas esconder. Joe Dispenza explica que cada emoción tiene una firma química específica. El enojo, el miedo y la culpa liberan hormonas que le informan al cuerpo que está en peligro. Este estado de alerta continuo hace que la mente inconsciente se enfoque en la supervivencia y no en la creación. Mientras tanto, las emociones elevadas, como la gratitud, el amor y la confianza, le comunican al cerebro que el cuerpo está seguro. Y solo cuando el cuerpo se siente seguro, es que el campo energético a su alrededor comienza a expandirse. En otras palabras, el universo solo responde cuando vibras desde la seguridad y no desde la falta. Pero esta seguridad no viene de fuera. Nace cuando comienzas a aceptar lo que sientes, incluso lo que es doloroso. Porque la emoción no es un enemigo a vencer, es una frecuencia pidiendo ser escuchada. Cuando acoges el miedo, se disuelve en valor. Cuando acoges el enojo, se transforma en poder. Cuando acoges la tristeza, se convierte en sabiduría. Cada emoción negada es una llave trancada. Cada emoción comprendida es una puerta que se abre. Joe Vitale suele decir que todo lo que rechazas permanece. Y es verdad, porque el rechazo crea resistencia, y la resistencia es una forma de atención. Cuanto más luchas contra algo, más energía le entregas. El secreto está en observar sin juzgar,
sentir sin identificarse, permitir sin perderse. En ese estado, la vibración comienza a ajustarse por sí sola. La emoción deja de ser ruido y se convierte en música. La frecuencia de las emociones es, por lo tanto, el punto de inflexión de la manifestación. Cuando aprendes a reconocer y a transmutar lo que sientes, el universo pasa a responder de manera clara e inmediata. No porque él haya cambiado, sino porque tú cambiaste de canal. La misma vida, la misma realidad, la misma energía, solo que ahora afinada. Y quizás sea aquí donde comienza el verdadero poder de la intención. No en desear más, sino en sentir mejor. Porque lo que realmente transforma la realidad no es el tamaño de tu petición, es la pureza de tu vibración. Capítulo 2. El error invisible de quien intenciona sin conciencia. Hay un equívoco sutil que casi todos cometen: confundir deseo con intención. El deseo es como una llama inquieta. Quiere, pero duda. Busca, pero teme. Es emoción sin dirección. En cambio, la intención es el fuego sereno que sabe a dónde va, porque nace de un lugar de presencia, no de falta. Cuando Joe Vitale habla sobre el poder de la intención, no se refiere a querer algo con fuerza, sino a emitir una frecuencia clara, sin ruido, sin miedo y sin resistencia. Querer demasiado es el síntoma de una mente que aún cree estar separada de lo que desea. Es el eco del miedo disfrazado de entusiasmo. Detrás de la voluntad excesiva, casi siempre hay una vibración de desesperación. Es el necesito esto que le dice al universo, aún no soy esto. Y como enseña Vitale, el universo no trae lo que quieres, él refleja lo que eres. Así, cada intención que nace de un estado de carencia crea más escasez, no porque el universo sea cruel, sino porque es coherente. Él devuelve la vibración exacta que emites. Joe Dispenza complementa este entendimiento con la neurociencia. Cuando hay miedo oculto detrás de un deseo, el cerebro produce ruido vibracional. Esta interferencia crea una desconexión entre el pensar y el sentir. La mente afirma, quiero cambiar, pero el cuerpo vibra, no creo. Es como intentar mover un río con las manos mientras la corriente sigue en dirección opuesta. El esfuerzo se convierte en cansancio y el cansancio en rendición. El verdadero error invisible de quien intenciona sin conciencia es intentar controlar el tiempo, la forma y el resultado. Es actuar como si el universo fuera un mecanismo que necesita ser manipulado y no una inteligencia viva que responde a la armonía. Este intento de control destruye la coherencia entre el sentir y el creer. Porque la intención no es una orden, es una invitación. No es una imposición, es una sintonía. Vitale enseña que la energía de la intención solo fluye cuando la mente deja de imponer y comienza a permitir. Pero para permitir, se necesita confianza. Y la confianza no nace de la certeza racional, sino de la entrega vibracional. Es la conciencia de que la realidad se mueve hacia la coherencia y no hacia la insistencia. Cuando la intención es pura, no fuerza, fluye. La diferencia entre el querer y el intencionar está en el origen. El querer nace de lo que falta, el intencionar de lo que ya es. Cuando deseas algo porque sientes que no lo tienes, estás emitiendo la vibración de la ausencia. Pero cuando intencionas algo desde la conciencia de que ya es parte de quien eres, estás emitiendo la vibración de la plenitud. El universo entiende el lenguaje de la vibración, no de las palabras. Y quizás por eso tantas personas oran, visualizan, afirman, pero no ven resultados. Porque detrás de la fe aún hay miedo. Detrás de la esperanza aún hay duda. La vibración más fuerte no es lo que dices, es lo que sientes en silencio. Y es ese silencio el que crea la realidad. Joe Vitale describe la intención como un rayo de luz que atraviesa el campo cuántico. Pero cuando hay interferencia emocional, esta luz se dispersa, pierde fuerza, se fragmenta. El secreto está en limpiar el canal y no en aumentar el esfuerzo. Por eso,
Él habla tanto sobre remover creencias, memorias y resentimientos, porque cada ruido interno es un muro que la intención debe atravesar antes de alcanzar al universo. La psicología de la intención comienza justamente aquí, en el instante en que te preguntas de dónde nace tu querer. Si viene del miedo a perder, de la prisa por demostrar o de la ansiedad por controlar, no es intención, es escape. Pero si nace de la paz, de la confianza y de la conciencia de estar en flujo con algo mayor, entonces es creación. Al final, la pregunta esencial no es qué quiero manifestar, sino ¿de dónde viene mi querer? Porque es esta origen silenciosa, invisible y energética la que decide si tu intención será fuerza creadora o solo una vibración más perdida en el ruido del universo. Capítulo 3. El campo silencioso donde la intención toma forma. Hay un espacio invisible entre el pensamiento y la realidad, un campo silencioso donde todo lo posible ya existe en estado potencial. Joe Dispenza lo llama el campo cuántico, y es allí donde la intención toma forma antes de convertirse en materia. En este espacio, el corazón es el verdadero emisor. La ciencia muestra que el campo electromagnético del corazón es 60 veces más fuerte que el del cerebro. Es a través de él que el universo percibe, responde y crea. El universo no responde a las palabras, responde a la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando el pensamiento dice confío, pero la emoción vibra temo, hay un conflicto de frecuencias, y este conflicto interrumpe el flujo de la creación. Por eso tantas personas afirman, oran, repiten mantras, pero siguen atrapadas en el mismo ciclo. Porque, aunque las palabras sean de fe, el cuerpo vibra en ansiedad. El universo no escucha el sonido, escucha la vibración. Imagina la intención como una semilla. La mente la siembra, pero es el corazón quien la hace germinar. Si el suelo emocional es fértil, nutrido por confianza, gratitud y amor, la semilla florece. Pero si el suelo está árido, cubierto por miedo, prisa y duda, se pierde, incluso con todo el esfuerzo de la mente. La coherencia emocional es el suelo donde lo invisible toma forma. Joe Vitale habla mucho sobre la importancia de limpiar las interferencias mentales, porque son como piedras en el camino de la intención. El Ho'oponopono, práctica que él tanto valora, es una forma de devolver el corazón al estado cero, el punto de pureza donde no hay juicio ni resistencia. En este estado la intención deja de ser esfuerzo y se convierte en flujo. La mente no necesita controlar, el corazón simplemente emite. El campo cuántico responde al sentir, no al pensar. Esto significa que antes de intentar crear algo nuevo, es necesario alinear el sentir con el desear. No sirve de nada visualizar abundancia si el cuerpo aún vibra carencia. No sirve de nada afirmar amor si el corazón aún vibra miedo. La coherencia es el puente entre lo invisible y lo visible. Dispenza lo describe de manera simple. El cerebro envía la señal eléctrica y el corazón envía la señal magnética. Juntos, crean el campo electromagnético que moldea la realidad. Pensar y sentir son las dos mitades de la creación. Cuando están en armonía, el universo responde. Cuando están en desacuerdo, la energía se dispersa. Pero hay algo aún más profundo. Vitale enseña que la intención pura es silenciosa. No fuerza, no repite, no implora. Simplemente es. Cuando la mente entra en quietud, el corazón se convierte en el canal directo entre el ser y el campo. En ese instante, ya no hay búsqueda, solo hay sintonía. Y en esta sintonía, la realidad comienza a moverse hacia ti. La psicología de la intención nos muestra que manifestar no es crear de la nada, sino permitir que lo invisible se vuelva visible. Todo ya existe, esperando la frecuencia correcta para revelarse. El silencio interior es esa frecuencia. Es en él donde el corazón se alinea con el universo y dice, sin palabras, estoy listo. En este punto, la intención deja de ser deseo y se convierte en presencia.
Ya no se trata de intentar que suceda, sino de permitir que suceda. Porque cuando hay coherencia entre pensamiento, emoción y vibración, el universo no necesita ser convencido, simplemente responde. Capítulo 4. La trampa neural del deseo repetitivo. Existe un punto invisible entre desear y crear donde la mayoría de las personas se pierde. Es el territorio del querer incesante, un estado de carencia disfrazado de búsqueda espiritual. La mente cree estar manifestando, pero en realidad está reforzando la ausencia. Joe Vitale describe este fenómeno como el ruido de la intención, cuando vibras más el aún no lo tengo que el ya lo soy. El cerebro en este proceso es un artista de la ilusión. Cada vez que imaginas el resultado, libera dopamina, el neurotransmisor del placer anticipado. Por unos instantes, el cuerpo cree que ya lo consiguió, pero inmediatamente después viene el vacío. La dopamina baja y el sistema nervioso entra en abstinencia. Es en este intervalo donde nace la ansiedad espiritual, el ciclo vicioso de desear, esperar, frustrarse y desear de nuevo. El cerebro se vicia a la promesa, no a la realización. La trampa es sutil, porque parece movimiento. Haces visualizaciones, creas tableros de visión, repites afirmaciones. Pero, en el fondo, sigues vibrando la falta. Vitale explica que la verdadera intención no nace de la ausencia, sino de la conciencia de presencia. Ella no dice quiero tener, dice yo soy, y hay una diferencia energética inmensa entre estos dos estados. Cuando intencionas desde la carencia, el universo responde con más ausencia. Cuando intencionas desde la plenitud, él responde con sincronicidad. Este es el lenguaje vibracional de la realidad. Ella refleja, nunca contradice. Por eso, lo que sientes es lo que creas, no lo que dices. Joe Dispenza profundiza esta comprensión al afirmar que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es intensamente imaginado. Cuando vives emocionalmente una nueva realidad, tu cuerpo comienza a alinearse con ella, incluso antes de que exista en el mundo físico. Pero para ello, es necesario romper el ciclo de la dopamina y la ansiedad. No se trata de desear más, sino de sentir como si ya fuera real. Vitale sugiere una inversión simple, pero transformadora. En lugar de preguntar ¿cuándo va a suceder?, pregúntate ¿quién estoy siendo ahora? Este cambio de enfoque saca la intención del tiempo lineal y la coloca en el tiempo presente, el único donde la creación realmente sucede. El ahora es el punto de contacto entre tú y el campo. Es en él donde lo invisible comienza a materializarse. La mente hiperactiva, que insiste en planificar cada detalle, crea una vibración de resistencia. El universo percibe esto como miedo, no como fe. Cada intento de control es una señal de desconfianza vibracional. Y cuando hay desconfianza, la energía no fluye. El flujo solo se restablece cuando la intención es entregada al campo con serenidad, no con ansiedad. La psicología de la intención revela que el secreto no está en desear con fuerza, sino en desear con pureza. El deseo puro es silencioso, confiado, sereno. No suplica, no se apresura, no duda, simplemente emana. Es en este estado que el universo comienza a conspirar, porque no hay ruido, solo claridad vibracional. La verdadera manifestación sucede cuando el ser se vuelve más grande que el querer, cuando el yo soy reemplaza al necesito. En ese instante, el universo reconoce tu vibración no como una petición, sino como una identidad. Y eso lo cambia todo. Dejas de intentar atraer y comienzas a expresar lo que ya existe dentro de ti. Capítulo 5. La intención como acto de entrega consciente. A la mente humana se le enseñó a creer que crear es controlar, que manifestar es exigir, que el poder espiritual está en ordenarle al universo lo que se quiere. Pero la psicología de la intención muestra lo opuesto. El verdadero poder nace cuando sueltas el control
y te permites fluir en armonía con el campo. Joe Vitale describe este punto como el momento en que la intención deja de ser un comando y se convierte en un acto de entrega lúcida. La entrega no es debilidad, es sabiduría vibracional, es reconocer que el universo entiende más de lo que la mente jamás comprenderá. La intención pura no es movida por la urgencia de conquistar, sino por la serenidad de permitir. Vitale enseña que toda intención auténtica nace del amor, y el amor es la frecuencia de mayor alcance que existe. Él no fuerza, no exige, no disputa, simplemente emana. Cuando la intención es guiada por amor, no hay ruido entre lo que sientes y lo que el universo entiende. Es el punto de total coherencia vibracional. Neville Goddard describe este estado como el sentir como si ya fuera real. No se trata de imaginar con esfuerzo, sino de sentir con verdad. Cuando te entregas a este sentimiento, el campo comienza a reorganizar todo a tu alrededor para reflejar lo que ya incorporaste internamente. Es en este estado que la transformación sucede. Ya no estás intentando atraer algo hacia ti, te conviertes en eso. El universo no responde al deseo, responde a la identidad. Cuando el quiero se transforma en soy, el campo cuántico responde instantáneamente, porque reconoce en ti el patrón vibracional de lo que ya existe. Vitale compara este proceso con un río. El río no intenciona llegar al océano. Fluye porque ya está en coherencia con su destino natural. El agua no lucha contra las piedras, las rodea, aprende de ellas, sigue. La entrega consciente es este estado. No hay resistencia, no hay prisa, no hay miedo. Solo hay confianza en la inteligencia de la vida. La mente humana, por miedo, intenta controlar el tiempo y la forma de los acontecimientos. Pero el universo opera en otro lenguaje, el de la frecuencia. Y cuando intentas forzar el flujo, creas disonancia. La entrega no significa renunciar a lo que deseas, sino abandonar la lucha interna que impide que la intención fluya. Es un sí silencioso, un reconocimiento de que todo tiene su momento y su ritmo divino. Joe Vitale explica que cuando alcanzas el estado de confianza vibracional, el universo comienza a actuar a través de ti, no por ti. Te conviertes en instrumento de tu propia creación. El flujo se acelera porque ya no hay barreras mentales bloqueando el camino. El campo siente esta pureza y responde de forma inmediata. La psicología de la intención es, por lo tanto, una práctica de conciencia y entrega. No hay magia, hay alineamiento, no hay esfuerzo, hay sintonía. Cuando el corazón se entrega con amor y presencia, la intención se convierte en la expresión natural del ser. Y en este punto, todo lo que necesita suceder sucede, no porque fue impuesto, sino porque fue permitido. Capítulo 6. El silencio como mecanismo de sintonía. Hay una dimensión de la intención que no puede ser comprendida con palabras. Es el espacio del silencio, donde el pensamiento se disuelve y la conciencia despierta. Joe Vitale llama a este estado cero, el punto en que no hay interferencia, juicio o expectativa. Es el vacío creador. Es en él donde la intención deja de ser esfuerzo y se transforma en vibración pura. La mente ruidosa intenta crear. El silencio simplemente permite. Y hay una diferencia profunda entre crear por esfuerzo y permitir por sintonía. Cuando la mente quiere controlar, el cuerpo vibra tensión. Cuando la mente se silencia, el campo se abre. Es en este instante que la energía fluye sin resistencia y el universo responde con precisión a lo que es emitido. El silencio es el idioma de lo invisible. No necesita palabras porque ya lleva el lenguaje de la frecuencia. En él, el corazón habla directamente al campo, sin el ruido de las creencias, de las memorias, del miedo. Es como si cada respiración le dijera al universo, confío. Este estado no se alcanza con técnicas, sino con presencia. Es la entrega a la experiencia de simplemente ser. Vitale explica que, cuando alcanzamos este nivel de quietud interior, dejamos de buscar respuestas afuera
y comenzamos a escuchar lo que ya se estaba diciendo dentro. El silencio no es ausencia, es plenitud no verbalizada. Él es el espacio donde la conciencia se alinea al ritmo del universo y la intención se convierte en una extensión natural del ser. Imagina el silencio como la superficie calmada de un lago. Cuando el agua está agitada, la imagen del cielo se distorsiona, pero cuando hay quietud, el reflejo se vuelve perfecto. Así es la mente frente a la creación. Cuando está en paz, refleja con nitidez la intención divina. Cuando está en turbulencia, distorsiona la propia vibración. El silencio, por lo tanto, es el espejo limpio de la realidad. Este estado de sintonía no puede forzarse. Sucede cuando el corazón encuentra reposo, cuando el cuerpo deja de luchar contra el tiempo y simplemente habita el instante. En este espacio, la intención no es una orden, sino un susurro. Y el universo responde a este susurro con sincronicidades, coincidencias, encuentros y caminos que se abren de forma natural. Joe Vitale enseña que el silencio es el punto donde el yo humano se disuelve en el nosotros universal. No hay separación, solo flujo. En este flujo, la intención no es un acto aislado, sino un diálogo entre conciencia y creación. Es el momento en que la mente ya no necesita afirmar, porque el corazón ya está vibrando la verdad que desea manifestar. El silencio es, en última instancia, la forma más pura de intención, porque en él no hay duda, no hay prisa, no hay ruido, solo hay presencia. Y es de esta presencia que nace el poder real de transformación. Cuando estás completo en el silencio, la realidad escucha y responde con la misma serenidad con que fue llamada. Capítulo 7. Cuando el universo responde. Hay un instante, sutil e inconfundible, en que el universo comienza a responder. No es un evento espectacular, ni una señal visible a los ojos. Es algo que se siente, una vibración silenciosa, una secuencia improbable de acontecimientos, una sincronía que parece decir, te escuché. Joe Vitale describe este momento como el punto en que el campo cuántico y la intención entran en armonía y la realidad se ajusta para reflejar lo que fue emitido de forma pura. Todo comienza con un leve cambio de frecuencia. Personas, ideas y oportunidades comienzan a aparecer sin esfuerzo. Es como si el universo estuviera organizando las piezas de un tablero invisible, conduciendo cada elemento a su lugar exacto. Vitale afirma que este es el poder de la resonancia. Aquello que es vibrado con coherencia interior no necesita ser perseguido, solo reconocido cuando se manifiesta. En esta etapa, el buscador deja de intentar controlar el resultado, pasa a observar. Percibe que el universo no trabaja según el tiempo del reloj, sino según el tiempo de la conciencia. La respuesta no llega cuando queremos, llega cuando estamos listos para recibirla. Esta disposición es una vibración específica. Es el estado de quien confía, agradece y permanece abierto, incluso cuando nada parece estar sucediendo. Las respuestas del universo rara vez vienen en palabras. Se expresan mediante señales, coincidencias y pequeños desplazamientos de realidad. Un libro que surge en el momento exacto, una conversación que trae una frase precisa, un retraso que cambia el rumbo de un día y de la vida. Joe Vitale llama a esto alineamiento divino, cuando lo invisible comienza a coordinar lo visible con una precisión imposible de planear. Es en este punto que la intención se transforma en experiencia. Lo que antes era solo un pensamiento vibracional se convierte en hecho, presencia, materia. El universo no crea milagros en el sentido común. Él simplemente refleja aquello que se volvió coherente dentro de nosotros. Si el corazón vibra en gratitud, la realidad responde en abundancia. Si vibra en miedo, la respuesta viene en escasez. La sabiduría está en comprender que el universo no juzga, solo responde. No distingue lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Replica la vibración predominante. Por eso,
El trabajo interior es siempre más importante que el esfuerzo exterior. Lo que eres en silencio vale más que lo que dices en voz alta. Joe Vitale enseña que, cuando la respuesta llega, no es el fin del proceso, es el inicio de un nuevo ciclo de conciencia. Cada manifestación es una prueba viva de que somos co-creadores con el universo, y cada respuesta recibida nos invita a emitir una vibración aún más elevada. Es un diálogo continuo, una danza entre intención y retorno, entre lo invisible que se mueve y lo visible que se revela. Al final, el universo siempre responde, pero su lenguaje es simbólico, energético y silencioso, y solo quien aprendió a escuchar con el corazón, no con los oídos, es capaz de comprender lo que está siendo dicho. Capítulo 8. La intención como lenguaje entre tú y el universo. Toda transformación verdadera comienza cuando la intención deja de ser deseo y se convierte en identidad. Ya no se trata de lo que quieres obtener, sino de quién te vuelves mientras emites esa intención. Joe Vitale enseña que limpiar la mente es abrir espacio para que lo divino actúe. Es en este espacio de quietud y coherencia donde la intención pura finalmente se manifiesta. Neville Goddard complementa esta visión al afirmar que no es el pensamiento el que crea, sino el sentimiento asumido como real. La energía que cargas internamente es el lenguaje con el que el universo responde. Si aún hay duda, miedo o resistencia, la intención no encuentra camino. Pero cuando el sentimiento es congruente, cuando verdaderamente asumes que aquello ya es parte de tu existencia, el campo cuántico reorganiza la realidad a tu alrededor de forma natural. El dolor humano surge de la distancia entre lo que el alma ya es y lo que la mente aún no acepta ser. ¿Cuántas veces deseamos un cambio sin percibir que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra percepción aún vibran en la frecuencia de la falta? La psicología de la intención muestra que el punto de inflexión no es alcanzar, sino alinear. Alinear quién eres, lo que sientes y lo que deseas. Joe Vitale explica que, al alcanzar este alineamiento, la vida comienza a responder a tu vibración más que a tus palabras. No hay necesidad de esfuerzo, de manipulación o de presión. La realidad pasa a reflejar la coherencia interna, y todo lo que se manifiesta nace del mismo ritmo que emites. Es una danza silenciosa entre conciencia y campo, donde la intención se convierte en puente entre lo interno y lo externo. En el punto final de este viaje, la psicología de la intención revela su esencia más profunda. El quiero muere y el soy despierta. La intención deja de ser un intento de obtener algo y se transforma en expresión natural de la identidad. La vida no necesita ser forzada, deseada o controlada. Simplemente se alinea a la frecuencia que eliges habitar y cada instante se convierte en una manifestación de tu estado de ser. Y así, la transformación sucede de la intención, por lo tanto, lo que antes parecía imposible o distante, ahora se vuelve natural e inevitable. El universo responde a tu vibración y no a las palabras que pronuncias. Cuando lo percibes, entiendes que la verdadera creación no está en perseguir la vida que deseas, sino en ser la vida que ya late dentro de ti. La psicología de la intención es, por lo tanto, el lenguaje silencioso entre tú y el universo. Es el espacio donde la conciencia encuentra el campo, donde el sentir se convierte en puente y la realidad pasa a reflejar, de forma orgánica y sutil, quién eres realmente. Al final todo se reduce a esto. No es lo que quieres, es quién eres, y es en ese ser que el universo se inclina en respuesta. Al final todo es frecuencia. Toda la vida es una canción, y el universo tan solo el eco de aquello que eliges sintonizar.